¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos el día de hoy con el doctor Yasuhiro Matsumoto. El día de hoy nos va a contar sobre el apasionante mundo de las energías solares. Para empezar, me gustaría que nos dé un panorama sobre quién es el doctor Matsumoto. Bueno, hola a todos y muchas gracias por esta invitación para dar a conocer la trayectoria o la importancia actualmente de lo que significa la energía y la transición. Y como comentó aquí el doctor Daniel Pacheco, creo que es un tema de mucho interés dar a conocer cuál es la transición, cuáles son los tipos de energías que existen. Y la solar pienso que es uno de los importantes como energías renovables. Y afortunadamente he estado trabajando por más de 40 años en estos aspectos y a través de mis conocimientos les daré una visión posiblemente general que pueda ser muy personal y incluyendo pues la trayectoria que tengo. Estoy aquí en México desde 1968, desde mi infancia, por cuestiones de trabajo de mi padre, y desde primaria estoy aquí en México. Si recuerdan, 1968 fue la Olimpiada en México y en Ciudad de México. Entonces, desde entonces, me ha gustado mucho, por ejemplo, la electrónica, tal vez también la mecánica. También me interesaba en la astronomía, pero tal vez por influencia de algunas personas me fui hacia cuestiones de dispositivos semiconductores, lo que son los circuitos integrados. Trabajé un poquito reparando calculadoras electrónicas, eso en la época de los setentas, cuando yo estaba en la secundaria, después en la vocacional, apoyando, digamos, a algunas personas que conocía y tenía mucho interés en la electrónica, en los circuitos, y entonces creo que fue por ahí la atracción. Y pues yo egresé de la ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en el año de 1982 y después seguí aquí en el Simvestab, en la maestría. En ese inter, pues conocí a Simvestab porque hice servicio social, que es una obligación para acreditar y poder egresar de eh, la carrera. Y entonces en esa época, aquí en Simvestab, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, hubo y se encuentra la sección de electrónica del Estado sólido. Entonces ahí fabricaban celdas solares. Eso les comento que fue en 1980, 81, hace más de 40 años. Entonces, en servicio social vi que se manejaba materiales, que son las obleas de silicio, y se procesaba aquí mismo para fabricar las celdas solares. Y realicé servicio social que es durante 6 meses, y ahí es donde me di cuenta que existían estos dispositivos semiconductores, un dispositivo semiconductor que convertía la radiación solar en energía eléctrica. Entonces, terminando servicio, entré a la maestría aquí de Simvestab y de ahí, pues, la trayectoria hasta mi fecha. Eh, no sé si habría algo más que podría comentar sobre cómo llegué aquí. No, pues muy interesante su trayectoria, doctor. Me gustaría saber un poquito si eh, en esas épocas de sus primeras acercamientos con estos temas de energía solar, las celdas solares, si tuvo alguna motivación en particular, alguna persona, algún referente, Ah, algún mentor que lo haya impulsado para estos temas.
Sí, yo creo que desde ahí, bueno, afortunadamente por cuestiones de servicio social llegué aquí a Simvestab y conocer lo que son los dispositivos electrónicos de semiconductores y sobre todo la celda solar. Y creo que uno de los méritos de aquí de Simvestab fue los pioneros en comenzar a implicar en la fabricación de las celdas solares y terminar hasta en módulos fotovoltaicos. Entonces, en aquel entonces, hace ya más de 40 años, no había otra institución que se dedicaba a realizar esto. Y en esos años, ya en los 80, ya también se había una planta piloto de celdas solares. Entonces ahí es donde se fabricaban pues, las celdas solares y pues hasta llegar a los módulos fotovoltaicos. Y como mentor, digamos, hubo yo creo que personas bastante sobresalientes, sobre todo que en aquel entonces había en México, pues digamos, un buen porcentaje de mexicanos que no tenía energía eléctrica. Y actualmente todavía sigue habiendo más de 3 millones de habitantes en México que no tienen energía eléctrica y tal vez en este siglo no les llegue tampoco la energía por estar en lugares muy remotas, ¿no? Entonces hubo visionarios que dicen se necesita, digamos, llevar energía eléctrica a zonas rurales y entonces hubo varias personas que pues empezaron a dedicar al estudio de los materiales, estructuras de celdas solares, desde algo muy sencillo y hasta alcanzar el material que actualmente conocemos, que es el silicio cristalino o tipo cristalino para fabricar y pues inclusive probar estos módulos fotovoltaicos para llevar a zonas rurales. Entonces aquí sí estoy seguro de que hubo dos o tres personas muy puntuales que tuvieron esa visión y por eso es que aquí en México y más rápido que en cualquier país en Latinoamérica, pues se logró hacer este tipo de proyecto. Y entonces, Simvestab fue uno de los pioneros en hacer instalación de sistemas fotovoltaicos en la zona rural, en la Sierra de Puebla, con los Tarahumaras, allá en Chihuahua, en varios lugares, ¿no? Y sistemas de comunicación, tal vez para Secretaría de Transporte y Comunicación, repetidoras, también se involucró. Entonces hubo una colaboración también con el gobierno federal, en aquel entonces, para realizar varios proyectos. Y en mi caso, sí, hubo también aquí profesores desde la maestría y después de terminar la maestría, pues me fui a Japón a hacer el doctorado y hubo pues varias personas que eran muy emprendedores, muy entusiastas en esta materia de sistemas fotovoltaicos o celdas solares. Y en aquel entonces en Japón, en los finales de los 80, inicios de los 90, estaban con una gran inversión de tiempo y dinero para investigar sobre celdas solares de películas delgadas, que es el caso de silicio amorfo, o más precisamente silicio amorfo hidrogenado. Entonces estaba empezando la moda de celdas solares de películas delgadas, que a diferencia de silicio cristalino, pues la capa delgada será prácticamente nada comparado a las celdas solares cristalinas. Entonces también tuve la oportunidad de hacer algunas estancias en empresas allá en Japón y pues para también tener conocimiento de los desarrollos que hacían desde crecimiento de material, cristal. Una sola empresa hacían ambas cosas, tanto celdas solares cristalinas como de silicio amorfo. Entonces estaba bajo investigación, inversión de recursos para desarrollar diferentes tipos de celdas solares, como los que comento que son de silicio cristalino y que eran policristalinos, y también de silicio amorfo. Y entonces fue un auge y había empresas que tenían más de 100 investigadores para desarrollar las celdas solares, mejorar. Y pues era una muy buena época para, digamos,
comenzar a establecer los fundamentos, la posibilidad de aplicar y de ahí pues, despegó, digamos, las tecnologías. Entonces, hubo, pues, obviamente, varias personas, sean en universidades, centros de investigación, en este caso en Japón, y las empresas que apostaron, digamos, para comenzar a fabricar y a colocar en los países que eran necesarios llevar esta tecnología. Entonces, eso sería como una predicción hacia el futuro, ¿no? No tanto en la transición de energía, sino simplemente llevar la energía eléctrica a donde se requería. Entonces, en México hubo un programa, por ejemplo, de educación en la zona rural, es la telesecundaria, teleprimaria. Entonces, son unas zonas rurales dentro de las montañas que no llevan energía eléctrica, y entonces ahí se colocaban los paneles, una batería, un televisor que funcionara con corriente directa o con sus convertidores para dar educación a los niños desde primero hasta sexto año de primaria en un solo grupo, y un solo maestro daba este tipo de educación académica en la comunidad rural. Pues yo creo que la educación era muy importante y creo que Simvestab también contribuyó eso desde los setentas y los ochentas aquí en México. Doctor, eso que nos está contando a mí se me hace súper interesante y muy valiosa. Y precisamente yo creo que van a haber varios estudiantes, varios jóvenes. Y a mí me gustaría preguntarle si ha tenido retos en la vida, cómo ha afrontado esos retos. Bueno, yo básicamente no he pensado que haya tenido grandes retos, sino afortunadamente desde que inicié aquí, bueno, la maestría que hice aquí en la sección de electrónica, pues sí, fue uno de los retos, ¿no? O sea, primero terminar la carrera y pues después seguir en la maestría, porque yo quería pues empezar a trabajar como ingeniero, por ejemplo, en alguna empresa. Pero creo que uno de los retos sí fue realizar la maestría, y dije, pues a lo mejor voy a reprobar y no voy a seguir en la parte académica, pero de alguna manera, como se dio esa oportunidad después de hacer servicio social y que me haya gustado, pues digamos, de que hay dispositivos semiconductores que pues convierte la energía solar en energía eléctrica, pues para mí era algo, pues una magia, digamos, ¿no? Y entonces, entré a la maestría para aprender más sobre esto. Pues yo creo que uno de los retos, yo creo que fue entrar a la maestría y salir, pues, con, digamos, cierto nivel, pues, cursar todos creo que eran 13 materias, los cursos que había. Y entonces sí, creo que algunas veces me costó bastante trabajo, y pues yo creo que sí, me costó como pues 2 años para saber cómo funciona una celda vascular. Entonces, sí, creo que ese fue un reto, y que actualmente también hay muchos retos, pues sigue habiendo esos retos a pesar de seguir con el doctorado, conocer más sobre las celdas solares, porque tanto en maestría como en doctorado, pues trabajé en relación a las propiedades de semiconductores, estructuras, funcionamiento de las celdas solares, y creo que todavía hay mucho que aprender, aunque aquí es una sección de electrónica de estado sólido, la física de semiconductores, la tecnología de semiconductores. Yo creo que hay muchas cosas que hay que repasar, entender mejor, y que también hay que seguir actualizando. Entonces, sí, yo creo que siempre el reto es constante, y pues ya depende uno qué tiempo puede dedicar a estos retos para aprender más, tener mejores conocimientos y pues acertar, ¿no? En lo que uno piensa quisiera hacer. En ese sentido, yo creo que los retos pues nunca dejan de existir, y ya depende de uno qué tanto estaría adentrado, estaría dedicado a eso.
Entonces, yo creo que es una parte muy importante y otros retos sería pues, de aspectos sociales, por ejemplo, ¿no? De cómo eh, relacionarse con la gente, comunicarse. Yo creo que también es un reto importante porque en la sociedad, sea aquí en México o en otros países, pues es muy diferente la forma de pensar. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esa, digamos, socialización, comunicación? Los retos para conocer los usos y costumbres también yo creo que es bastante diferente y no nada más entre los países, sino mismo en México, pues hay gran diferencia, ¿no? No nada más es social, sino también económico, y entonces la parte cultural yo creo que también es muy importante, o inclusive religioso, ¿no? Podría estar involucrado, ¿no? Entonces, yo creo que eh, también hay pues compañeros o hay profesores que pues dedican a ver, ¿no? Cuál es la relación social, la cultura con la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también son varios retos que uno tiene que ir aprendiendo cómo relacionarse con la gente, cómo llevar con la gente, cómo colaborar para pues, tener mejores resultados o al menos no tener malos entendimientos, ¿no? O problemas inclusive en la vida. Entonces yo creo que esos tipos de retos siempre los existe y se existirá. Entonces yo creo que el proceso es que siempre tenemos que estar aprendiendo. Es un círculo, no sé si decir vicioso, pero que no podemos salir de ahí y que siempre tenemos que superar. Entonces yo creo que ese es un reto que no podemos dejar a un lado. Doctor, nos ha compartido algunas ideas bastante interesantes. No sé si nos quiera compartir alguna anécdota de vida. Y bueno, tal vez de lo poco, digamos, de lo que conozco o de las experiencias que he tenido, yo creo que sí, siempre yo creo que en la vida es estar motivado, ¿no? Estar interesados en algo y también, pues, socializar yo creo que es muy importante. Pero bueno, en caso de las energías renovables como es la celda solar, yo creo que al igual que, por ejemplo, la tecnología actual, eh, los teléfonos celulares, que prácticamente ya todo el mundo, inclusive niños de primaria, ya empiezan a manejar estos aparatos. Pero yo creo que muchas veces no desconocemos qué es lo que contiene este tipo de aparatos. Y sí, es un desarrollo tecnológico tremendo, ¿no? O sea, son el resultado de los últimos 100, 150 o 200 años, pues desde que empieza, pues, digamos, la electricidad, el uso de electricidad, con Edison, luego con Tesla, pues habría una gran cantidad de personas que, pues, iniciaron, ¿no? Con el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, y luego las comunicaciones, ¿no? Este telégrafo o en Morse, y pues se ha desarrollado tanto que pues está todo plasmado en un teléfono celular. Y pienso que como que la mayoría de la gente no aprecia, ¿no? De toda la tecnología que está contenido, todo tipo de sensor, bueno, hasta cámara está integrada en los teléfonos celulares, ¿no? Y bueno, regresando un poquito a aspectos de celdas solares, pues me han comentado algunos compañeros aquí en el Simvestab, quienes han ido muchas veces a hacer instalaciones en zonas remotas en México. Obviamente la gente es muy dependiente de la naturaleza, pues viven en lugares muy escuetos y rodeados de naturaleza. Y para la instalación de celdas solares, los módulos fotovoltaicos, pues hay comentarios de que dice, pues la gente, ¿no? Que nadie sabía de la existencia de la energía eléctrica, por ejemplo, o la luz en la noche. Entonces, en esas regiones, pues en la noche lo que hay, pues únicamente son estrellas, ¿no?
Y así ellos usan lámparas de quinqué o velas o veladoras, pues era bastante bueno. Pero ver una luz en aquel entonces, un foco incandescente que encendiera en la noche, pues era un impacto muy grande. Entonces, hay anécdotas donde dice, pues si le estamos robando al sol, ¿no? Que si el Dios, de la luz, si no se enojará, ¿no? Porque, pues piensa que al iluminarse en la noche, pues es un delito, un pecado, digamos, ¿no? Entonces, mucha gente, pues veía de esa forma, ¿no? Pues si va a haber algún castigo por estar robando la luz de noche, digamos, ¿no? Entonces, como que tenía temor de que se altere, ¿no? El ciclo que ellos, pues, respetan de traer esa energía, lumínica durante la noche. Entonces, son cosas, pues, puede haber inclusive choques culturales, digamos, ¿no? Entonces, son cosas que, pues sí, creo que es respetable también ese tipo de forma de pensar y que muchas veces nosotros también abusamos, digamos, de la tecnología, ¿no? Como este caso de teléfono celular, y pues que también eso nos puede sumergir a cuestiones no muy adecuados socialmente hablando o cuestiones de forma de comunicarnos. Y entonces sí, como que nos estamos desviando del aspecto natural que debemos ser nosotros. Entonces son varias cosas que uno puede aprender de comparar los avances tecnológicos, si realmente es bueno y si debemos de aprovechar, pero pues no abusar tanto de eso. Y es el caso también del uso de energía. Entonces, nosotros tendemos a abusar del uso de la energía, ¿no? Sea, digamos, en forma de gasolina o en forma de gas o de forma de energía eléctrica. Pues entonces, si tenemos tanta abundancia, pues inclusive desperdiciamos. Pues yo creo que son cosas que tenemos que ver, aprender de la vida y pues pensar ahora sí en uso eficiente, ¿no? Ahorro de energía, que es una parte muy, muy importante. Y pues no estamos para estar desperdiciando las cosas, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los retos que piensa usted a los que se enfrenta actualmente la energía solar o las renovables en general aquí en México? Ujú. Sí, para esto yo creo que pues, ya nos estamos brincando tal vez 20, 30 años desde que los inicios de los 70s, 80s en energías renovables, que es en pues, muchas gamas, ¿no? Tanto geotermia como eólico, undimotriz o micro o mini hidráulica, etcétera. Pero creo que el reto en este caso de los sistemas fotovoltaicos, eh, en una buena parte de los países, pues es la estabilidad. Entonces, sí, creo que hasta un cierto porcentaje se puede colocar estos equipos de generación que son alternativos, limpios, pero que son intermitentes, ¿no? Y entonces, a diferencia de hidroeléctricas o geotérmicas, tanto eólico como fotovoltaico son intermitentes. Y entonces la predicción meteorológico yo creo que es muy importante, porque si abastece a una buena cantidad de personas o necesidades, se tiene que prever cuál es el cambio meteorológico. Si se nubla, pues puede dejar de funcionar, más bien dejar de generar pues decenas o inclusive miles de megawatts en un instante. Entonces, sustituir toda esa energía, por ejemplo, en un parque solar, que son de, digamos, cientos de megawatts o hasta miles de megawatts, y en unos minutos puede haber un bajón, digamos, de esa energía, porque pasa en nube, o que vaya a llover, o algún huracán. Entonces, creo que es un reto que sí, cómo controlar o cómo sustituir esa energía. Y entonces se tendría que recurrir, por ejemplo, a almacenamiento. Entonces, en pequeñas cantidades yo creo que no hay ningún problema, pero ya cuando el parque eólico o parque solar es grande, entonces sí.
se deba de pensar cómo respaldar, aunque sea por algunos minutos, esa cantidad de energía, mientras otros medios, otras plantas, eh, pues puedan entrar en acción para sustituir esa energía. Entonces, tal vez un 10, 15 o 20% de energía sí puede ser sustituido o reemplazado con energías renovables e intermitentes, pero ya más se deba de empezar a meter el almacenamiento. Entonces, esa es la parte de reto. Y yo pienso que, pues sí, esa es la tendencia actual. Por ejemplo, las baterías, ¿no? Se deba utilizar. Si incrementa el número de vehículos eléctricos, pues ya tendría su almacenamiento. Entonces, sea en la entidad donde trabaje la persona, o sea, en las empresas o en las instituciones o en la casa cuando regresa, pues ahí tiene un medio de almacenamiento. Entonces, conectar esas baterías que pueden ser cientos, miles o decenas de miles de automóviles en diferentes regiones, pues puede ser un medio de almacenamiento y compartir, digamos, esa energía para estabilizar las redes, ¿verdad? Estas son cosas que creo que sí es posible en un futuro, porque yo creo que hay una muy buen, digamos, lo que se llama los microcontroladores o el smart grid para pues, estar vigilando pues, el funcionamiento de la red y poder manejar y de forma inteligente pues poder distribuir adecuadamente la energía y siempre y cuando pues exista esos medios de almacenamiento. Pues sí, es un reto y sí, el equipo fotovoltaico se ha abaratado mucho. Bueno, en los 80s, 90s, el watt fotovoltaico costaba del orden de 10, $12, ¿no? Actualmente cuesta el orden de 20 o 30 centavos de dólar. Entonces es una gran, digamos, diferencia que ha habido y prácticamente 20, 30 centavos de dólar por watt significa que es más barato que cualquier sistema de generación eléctrica convencional. Y aparte que no se necesita combustible, sea gas, carbón o petróleo, ¿verdad? Y entonces creo que es bastante económico. Sin embargo, el problema es la intermitencia. Entonces yo creo que esa es la parte que se deba de mencionar. Y les comenté que en algunos países puede tener más problema y otros menos. La comunidad europea están interconectados entre varios países. Y entonces ahí, digamos, el Smart Grid, pues ahí puede controlar, ¿no? Estar enviando o recibiendo energía de diferentes países alrededor. Y entonces ahí no habría tanto problema, como es en casos de México, por ejemplo, que estamos prácticamente aislados. Nada más hay fronteras al norte y al sur, pero es un gran continente, parte del continente, y no es lo mismo tener varios países que se interconecten. Entonces, ya cuando exista un gran consumo de energía eléctrica, tal vez sí haya posibilidad de que se interconecte y que pueda estar abasteciendo la energía eléctrica, pero actualmente sí no es tan sencilla. Pues el día de hoy nos ha dado una visión bastante interesante y muy completa sobre la energía renovable y particularmente la energía solar. Y a mí también me gustaría saber, doctor, si nos puede compartir si además de su vida académica, de sus actividades en la investigación, si tiene pasatiempos, si él tiene intereses fuera de la academia y la investigación. Así como sucede y que les comenté de eh, la aplicación, la instalación de los sistemas fotovoltaicos, que en aquel entonces, en los 80s, eran en comunidades remotas, pues, pues a mí me gusta, ¿no? Salir de las ciudades, ir al campo y pues es más emocionante, digamos, llegar a poblaciones que no tienen ni energía eléctrica o los servicios básicos, ¿no? Entonces, desde que llegué a México, pues, por ejemplo, entré a un grupo de los Boy Scouts, que pues en aquel entonces había mucha seguridad y pues íbamos de campamento, por ejemplo, ¿no?
Entonces, en México, pues hay una infinidad de lugares, bosques, ríos, lagos, que uno puede ir a acampar. Obviamente, pues lleva sus alimentos para cocinar, hacer fogatas, etcétera. Entonces, creo que pasatiempo ha sido de hace tiempo, pues sobre cuestiones de, que le dicen la vida natural, digamos, el escultismo, pero también pues con esos grupos iba, digamos, de excursión a caminar a las montañas. Entonces, ir a las montañas, en este caso las más cercanas está el Popo Iztaccíhuatl. El Popocatépetl ya tiene 30 años que hay erupción, así es de que no podemos acercar, no podemos subir. Pero antes de eso, pues sí, tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones a subir hasta el labio superior, que es la parte más alta, o a Iztaccíhuatl, o inclusive a Citlaltépetl, que es el pico de Orizaba, ¿no? Entonces, al menos esos tres montañas, pues he logrado ir con diferentes grupos, sea de scouts, amigos, o lo que se llama Club Exploración México. Hay un grupo muy especializado, profesional, que pues va no nada más a las altas montañas de México, sino en otros países. Entonces yo creo que sí, dar paseos, excursionar en medio de la naturaleza, creo que ha sido algo muy interesante. Y pues últimamente, ya tiene como 2 o 3 años, fui a Malinche, ya había ido antes, pero ya es una montaña de menor altura, pero sigue siendo muy interesante de toda la naturaleza que hay, de bosques y pues el ecosistema. Pues yo creo que sí, este pasatiempo es muy interesante y que contemplar la naturaleza, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante y pues aquí en México pues puede existir en cualquier sitio. De hecho, en los años 70, cuando todavía no estaba la parte de la zona hotelera de Cancún, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes hayan ido. Entonces, en esos años, pues fui a acampar. No había ningún solo hotel en esa zona de Cancún, sino simplemente costa, son playas, arena, y pues tenía que llevar el bidón de agua para acampar, cocinar, etcétera, ¿no? Pues yo creo que la naturaleza siempre es muy interesante, importante, y ojalá que mucha gente pues vea, contemple y que sienta, ¿no? La naturaleza que debe de prevalecer. Bueno, ese es uno de los hobbies, digamos. Pues, doctor, nos ha compartido muchas cosas, mucha sabiduría el día de hoy. Y para finalizar esta entrevista, me gustaría si nos puede compartir algún mensaje para esos jóvenes que quisieran seguir sus pasos. ¿Qué les diría a esos jóvenes que apenas están en las primeras etapas? Y yo creo que cada uno de los jóvenes, tal vez esté de más decir, porque decir es muy sencillo, pero cumplir o hacer caso puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, sí puede dar muchos consejos, pero yo creo que no hay nada más que pues seguir el camino, seguir motivado en diferentes aspectos para adquirir el conocimiento. Entonces yo creo que la principal motivación es no decir ya es suficiente, ya conozco todo. No, yo creo que no hay un final. Por más que aprendamos, yo creo que hay más cosas que aprender y por lo tanto pues no hay que darse por entendido que ya estudiaron, ya salieron de la vocacional o ya salieron de prepa o ya salieron de licenciatura, ya estoy titulado. Creo que eso es un paso preparativo. Entonces, eso, por ejemplo, yo obtuve doctorado, dije, ya llegué a lo que tenía que hacer y es todo. No, yo creo que ahí es el inicio prácticamente. Entonces, con esos conocimientos, cómo aprovechar y pues contribuir esos conocimientos pues para seguir desarrollando. Entonces yo creo que no hay, digamos, más que tener siempre, estar preparados para para seguir aprendiendo y cómo hacer, pues, para mejorar pues, las condiciones, ayudar al prójimo
o, pues al propio vida. Pero sí, no hay más que pues seguir motivados, seguir aprendiendo y pues seguir mejorando la vida. No, pues qué mensajes tan valiosos e interesantes nos ha compartido el día de hoy, doctor. Le agradezco mucho este tiempo, esta entrevista que nos ha dado. Em, Quisiera compartir usted, eh, si alguien lo quiere ubicar a usted, si alguien quiere ponerse en contacto con usted, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, en caso de que esté en México, bueno, en otros lugares, bueno, pueden entrar a la página de Simvestab. Este, Nuestra sección se llama Sección de Electrónica de Estado Sólido y se pone la nomenclatura CES, o sea, SEES punto Simvestab. Entonces ahí nos pueden encontrar. Aquí en Departamento de Ingeniería Eléctrica, en la sección de electrónica, pues ahorita somos del orden de 16 profesores. Entonces, entre ellos estoy yo y ahí vienen todos los datos. Muy bien, doctor. Pues le agradezco mucho esta entrevista. ¿Algo más que le gustaría agregar? No, pues muchas gracias y ojalá que sí, todos los jóvenes creo que tienen pues, mucho por hacer, tal vez mucho por aprender, pero hay muchas cosas que se pueden seguir desarrollando y ojalá que encuentren el camino adecuado y que puedan contribuir a las energías renovables o a la transición. Es un camino muy importante y que no podemos descuidar, digamos, en cuestiones de cambio climático. No podemos seguir contaminando, entonces ojalá que puedan hacer sus trabajos. Pues muchas gracias, doctor. Mm. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Hasta luego.